Y bueno, volvemos a la pausa de su programa Seguridad y Defensa hoy. Con nosotros nada más y nada menos que el doctor Eddie de Gracia, que va a estar hablando con nosotros sobre temas nacionales e internacionales, principalmente con todo lo que es política exterior en la República Dominicana. Bienvenido, muchísimas gracias. Qué bueno tenerlo con nosotros. Muchas gracias, realmente me siento muy contento con este equipo de profesionales que realmente me hacen sentir muy privilegiado la tarde de hoy, estar con ustedes. El privilegio es todo nuestro. Y yo creo que hay varias preguntas que tiene el panel encendido por ahí desde hace rato. Yo voy a dejarle, pasarle la pelota a mi hermano Joaquín para que empiece a hablar un poco sobre las diferencias que piensa sobre el tema de Haití. Bueno, yo le hago la pregunta, diplomáticamente, ¿cuáles usted cree que debieron ser las precauciones que debieron tomarse antes de llegar a ese punto clímax sobre el tema de Haití y el río Masacre? Mire, por tratarse de un tema tan clave para la República Dominicana, el tema de Haití se constituye en prioridad eh, después de los Estados Unidos, nuestra relación diplomática con Haití. Lo que se ha determinado incluso es que se requiere una política exterior dirigida específicamente a Haití, o sea, por lo que se constituye para nosotros. Entonces, el manejo que se le ha dado, de alguna forma, siempre visto desde el punto de vista de que la diferencia entre países se debe, o sea, ver, se debe tratar, sobre todo desde el punto de vista de los métodos de solución de controversias que están determinados a solucionarse a través de la diplomacia regional. Entonces, el hecho de que la República Dominicana adopte una modalidad de primero exhibir un nivel de fuerza, o sea, intenciones incluso de alguna forma hasta bélica, eh, compromete de alguna forma a nivel internacional el propósito que puede tener la República Dominicana desde el punto de vista de la coherencia. ¿Sí? Desde la coherencia, porque lo que se trata es de que esos métodos de fuerza pueden ser bien utilizados en una etapa superior. Entonces, lo que se requería inicialmente con desde el punto de vista de que nosotros podríamos ir a nivel internacional, a los organismos internacionales, una vez agotado una serie de alternativas que están determinadas para tratar temas de conflicto. O sea, acudir a la diplomacia regional. El gobierno se ha justificado en el sentido de que prácticamente no hay autoridades en Haití. Sin embargo, aunque sea deprimente, aunque sea no tiene la contundencia que tiene un Estado, porque podríamos ya hablar de Haití de un Estado colapsado, pero tiene mínimamente una representación. De hecho, tiene una representación diplomática acreditada en la República Dominicana. Tiene representación diplomática que acude a los foros internacionales. Y nosotros tenemos una delegación diplomática acreditada en Puerto Príncipe, lo que indica que hay autoridades con las que se puede consultar. Claro, claro. Mire, parte de las corrientes ideológicas que se mencionan en este conflicto, algunos parten de decir que hubiese salido más barato a la República Dominicana arreglar el canal que se estaba construyendo en Haití y controlar el flujo del río. Eso lo propuso nada más y nada menos que el exdiputado José La Luz. Una vertiente bastante interesante porque quizás no hubiese dado el control del río, ¿no? De cómo se fluye el tema del riego, del cultivo y todo lo demás. Ujú. Pero hay otra que dice, pues obviamente que aquí hay que tener mano dura con Haití, como una forma, digamos, de eh, aupar a ese conflicto que siempre ha habido ideológico y hasta histórico con este país y la República Dominicana. Y hacen hasta cierto punto la utilización de políticas públicas, digamos, populistas, que van incentivando al odio entre las partes o al conflicto entre las partes más que nada. ¿Cómo usted piensa que la diplomacia dominicana pudiera en los próximos años manejar esta situación de demagogia política que existe con el tema haitiano? Mire, la mano dura no ha dado resultado ni siquiera para el combate de la delincuencia en otros países que se ha implementado como mecanismo de solución, mucho menos en la diplomacia. O sea,
acudir a los criterios diplomáticos siempre estará fuera de todo elemento a acudir el tema de la mano dura. La diplomacia tiene siempre que surgir sobre la base de principios que son propios entre los estados y que están reconocidos por organismos internacionales, porque eso nos justificaría a nivel internacional cualquier acción que nosotros podamos hacer frente a Haití. De manera que lo correcto siempre frente a Haití es no hacer uso tampoco de ese, vamos, diría, ese odio, como usted ha señalado, es siempre cuidarnos como Estado de que eso no se pueda propiciar, porque de alguna forma también los que dirigen el Estado, el gobierno, influye mucho en la cultura, cómo los pueblos con el tiempo terminan asimilando esta situación y obviamente que en algún momento lo pueden utilizar como un recurso para promover ciertas condiciones, ciertas actividades políticas, que se pueda hacer uso de esta situación. Creo que en el tiempo le podría dar mucho problema a ambos países, porque tenemos que entender que Haití siempre será un tema que vamos a tener de por vida. Sí. Frente a ahí, no es un conflicto que lo tenemos momentáneo. Claro. Entonces, lo mejor siempre sería acudir, tratar el tema sobre la base de los principios, las buenas relaciones, la buena vecindad y acudir siempre al diálogo y a la diplomacia regional, prescindiendo siempre de cualquier situación que nos genere a nosotros conflictos más allá. En ese mismo ámbito, embajador, ¿cuál sería el mecanismo que usted dice que funcionaría para que República Dominicana pudiera establecer límites fuertes con Haití, pero teniendo una relación económica buena, ya que ellos representan nuestro primer socio comercial? Bueno, tenemos que tener mecanismos que nos determinen a nosotros, obviamente, problemas que tenemos, por ejemplo, de carácter fronterizo. Tenemos que implementar un sistema de custodia, aplicando ya tratados que se puedan ejecutar que sean viables con Haití, aplicar tecnología, no solamente hacer un muro fronterizo como el que se ha querido hacer, que ni siquiera llega a la condición de muro, sino que esto podría ser de alguna forma administrado de forma compartida, porque no hay duda de que la vulnerabilidad que nosotros tenemos en la frontera frente a Haití nos genera situaciones. Claro. Incluso pueden pasar a robar ganado, el tráfico que se produce en toda la zona fronteriza. Nosotros tenemos que darle una respuesta a esa situación. Ahora, el tema fronterizo, la experiencia que yo he tenido en otros países de cómo se ha gerenciado por ejemplo, Costa Rica, Panamá, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, con México, o sea, entre todos los países, Chile con Argentina, con Perú, con Bolivia. Estos son países incluso ahí que tienen hasta 3 fronteras en un mismo lugar. Y es toda una ciencia cómo se pueden aplicar mecanismos correctos de administración de esa frontera, donde pueden salir beneficiados ambos países y generarse incluso toda una zona de libre comercio. Eso es lo que nosotros tenemos que implementar en esa zona fronteriza, y es la línea por la que tenemos que ir dirigidos. O sea, no verlo como una frontera impenetrable y que nos separe. Que de hecho, como usted menciona, hay sentencias en las cortes internacionales que hablan sobre la forma de distribución, ¿no? De esa materia prima acuífera, ¿no? De temas de ríos y demás, principalmente con Bolivia, Chile y Perú, que comparten frontera, como usted menciona. Pero aquí hay algo que tenemos también que tener claro, en lo que viene a ser el desarrollo de la historia caribeña entre República Dominicana y Haití, y es que nuestra hermana nación Haití, pues obviamente siempre hace incumplimientos, o casi siempre hace incumplimientos, para ser lo más justo posible, de los tratados internacionales. Y a esto es que, por ejemplo, el oficialismo, hasta cierto punto, dice que ellos no cumplen los tratados internacionales, incluso mencionan la llegada de elementos disuasorios como Guy Philippe, ahora que cumplió condena en los Estados Unidos y que se vuelve a Haití. Ellos hasta cierto punto mencionan un escenario tremendista de posibles invasiones de Haití a la República Dominicana, y que, ojo, hay que felicitar
y hago una pausa aquí antes de irnos a la pregunta. Hay que felicitar al cuerpo de las Fuerzas Armadas que tenemos en nuestro país, a nuestros militares que están en la zona fronteriza, por su manejo, su ética, sobre todo el manejo emocional que han tenido ante estos ataques, embates también que se están dando en las puertas fronterizas de la República Dominicana, principalmente por el tema de comercio. El haber cerrado el comercio entre República Dominicana y Haití, pues obviamente unificó. Y ahí va la pregunta que le vamos haciendo. Unificó a esta nación ahora un sentimiento antidominicano. ¿Cree usted que en algún punto, si se hubiese manejado de manera diferente la narrativa de parte del oficialismo de la República Dominicana hacia esos hermanos haitianos, quizás no hubiese hecho, se hubiese visto a la República Dominicana como el enemigo por parte del otro bando? Mire, sí, por supuesto que las acciones que se tomaron desde la República Dominicana, totalmente incorrectas desde el punto de vista diplomático, de alguna forma el mensaje que hemos tenido, las informaciones que nos han llegado es que ha unificado incluso el gobierno y la oposición, por lo menos en tema del río o del canal que se estaba realizando. Okay. En principio, la información que se dio es que se trataba de un proyecto privado de empresarios. Sin embargo, terminó asumiéndolo el gobierno. Y con el gobierno lo termina asumiendo realmente porque se genera desde la oposición una presión de que lo acepte. Y vimos también cómo el primer ministro de Haití fue, cuando estuvo ante los organismos internacionales tratando el tema, lo asumió y asumió un discurso dirigido de carácter nacionalista frente a Haití. Entonces, el tema que ellos han tenido frente al comercio, frente a cómo van a manejar la situación con Haití, se nota que hay una unificación, cosa que no se veía hace muchos años en Haití. Porque Haití se constituye en una nación que precisamente si algo tiene es que no se ponen de acuerdo los sectores. Desde el principio de su historia está descrito que así sea. Sin embargo, en este tema lo han logrado unificar. Y eso no es que reviste un peligro para la República Dominicana. Ojalá de ahí en adelante se puedan ellos poner de acuerdo en muchos otros temas, sobre todo de desarrollo. Qué bueno que así sea. Lo que lamentablemente hemos provocado un acuerdo en contra de un patrimonio, un recurso natural que pertenece a la República Dominicana y que todos estamos llamados a defender. Haití sí se ha puesto de acuerdo por lo menos en esa política dirigida hacia la República Dominicana. Embajador, en ese mismo tema, ¿qué tan importante usted considera que debería de ser el rol de Francia o Estados Unidos como aliados de la República Dominicana con este tema que nosotros estamos viviendo con la República de Haití? Mire, no solamente Francia, o sea, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, países que influyen mucho en la toma de decisiones de Haití. Disculpe que lo interrumpa, le mencionaba a Francia porque siempre he escuchado muchas personas que consideran que Francia como nación debería de asumir ciertas responsabilidades debido a que en un sentido la nación hermana Haití destruyó, por así decir, su tierra o su economía por todas las deudas que tenía con la República de Francia. Entonces, hay personas que tienen la teoría de que la República Francesa debería de asumir ciertas responsabilidades para ayudar a la República Dominicana a poder tratar con este tema haitiano. Sí, has hecho bien. Su pregunta es muy interesante, sobre todo dirigiéndose principalmente a Francia, porque tiene un vínculo histórico con Haití. De hecho, Haití de quien se libera es de Francia. Claro. Y hay toda una tradición cultural, histórica frente a Haití, y obviamente que este país tiene algún nivel de responsabilidad en el día a día de Haití. Ahora, visto desde el tema de la comunidad internacional, o sea, ahí es que se envuelve una cantidad de países, y sobre todo de la región y bloques de países también regionales que tienen necesariamente que generar un nivel de solución a Haití, porque en eso estamos de acuerdo. La solución del tema haitiano no debe de ser cargado directamente a la República Dominicana. Totalmente. Somos parte, ¿verdad? Porque son nuestros vecinos más claro, próximos, sí. pero tiene que ser una responsabilidad de la comunidad internacional. Claro, claro. Una Sí. cosa es solidaridad y Claro. humanitarismo, y otra cosa es echarse arriba todos los problemas que tiene ese país, y que lamentablemente, como tú mencionabas, pues hay hasta cierto punto un grado de incidencia de parte de países de G8, porque
como ella menciona, o sea, tenemos el tema de que Francia, y Haití se independiza de Francia, pero ¿quién financia la independencia norteamericana? Es Francia. Entonces, hasta cierto punto se le hubiese hecho muy difícil, porque recordando que Haití es la primera nación negra y del Caribe que se independiza, una sublevación histórica en todos los hechos, porque ni siquiera países africanos que en ese momento estaban colonizados por países europeos habían logrado esa proeza. Sin embargo, se ven solos, aislados, precisamente porque Estados Unidos no puede reconocer esa independencia, porque es nada más y nada menos que de Francia, pero también porque Francia hace su bloqueo y manejo de política exterior internacional del momento y genera hasta cierto punto sanciones económicas incluso para Haití como nación, que tuvieron que pagar hasta la época del terremoto, que ahí es donde vemos todo el despliegue de la República Dominicana en la ayuda humanitaria que se le dio a ese país. Entonces, volviendo al tema humanitario como tal, vemos que este bloqueo económico que se está dando entre, ya solamente de parte de Haití, porque República Dominicana pues abre sus fronteras, abre como sus fronteras. sabíamos que iba a pasar, que esto hasta cierto punto fue una medida populista, pero los empuja a ellos a tomar la misma medida y ahora se encuentran en un estado de, digamos que obviamente el Estado sigue con la frontera cerrada, pero hay una desesperación por parte del pueblo llano haitiano y estos están atacando las puertas de mercado fronterizo con la República Dominicana. Y de ahí es que se ven los conflictos que hemos observado, tanto en Dajabón, Barahona, Pedernales, etcétera. En ese sentido, ¿cómo podrían actuar las Fuerzas Armadas y los oficiales? Obviamente que lo han hecho bien hasta ahora, pero ¿qué medidas se pudieran implementar para que ellos no se vean colapsados por este tipo de situaciones? Mire, el desabastecimiento que se podría generar en Haití puede producir alguna crisis, obviamente alimentaria. Sin embargo, yo creo que de alguna forma la política exterior que se produjo en la República Dominicana en el actual gobierno con el tema de cerrar la frontera, en ese sentido se ha subestimado mucho a Haití. En el sentido de entender que si se cierra la frontera, pues ellos se mueren de hambre. Sí. Entonces, hoy la razón que hemos tenido es que el comercio en Haití bilateral tanto beneficia a los haitianos como beneficia también a los dominicanos. Esa ha sido la necesidad de tener que reaperturar de nuevo la frontera porque ha generado una crisis económica en toda la zona fronteriza a los empresarios dominicanos. Así Yo es. creo que eso hizo de alguna forma que Haití comience a ver en la región donde podría tener también un comercio fluido. Y lo puede evidentemente desarrollar. No entender que solamente ese comercio tiene que provenir en el de alimentos Sí, no solamente de la República Dominicana. Claro. Y ellos han tenido ahora que redirigirse de nuevo a buscar en todos los países del área y pueden hacerlo efectivamente ese tipo de comercio y de alguna forma es lo que hemos perdido como dominicanos. Y eso es también lo que se ha provocado con aplicar una política exterior incorrecta frente a Haití, provocar esa situación. Mi estimado, y aparte de Haití, obviamente que esto es Un la tema. cosa que más nos preocupa como nación, ¿no? Pero hemos visto un enfriamiento hasta cierto punto de la política exterior dominicana con China. Y sabemos bien que China en los últimos meses pues ha ayudado a El Salvador a crear una de las bibliotecas más impresionantes que hay en Latinoamérica, completo, diría que hasta de Estados Unidos, mediante una cooperación que hubo entre ese país y El Salvador. ¿Pudiera China hasta cierto punto ayudar a la República Dominicana a trabajar este conflicto? ¿O República Dominicana se ve hasta cierto punto en una encrucijada política de si busco ayuda de parte de China, pues los Estados Unidos me harían un bloqueo o existe este tipo de situaciones realmente en la política internacional? ¿Qué tanto es real? Qué tanto es falacia en ese sentido? Aquí parecería que no. O sea, aquí está muy determinado que nuestra principal relación exterior es con los Estados Unidos, donde principalmente tenemos la gran cantidad de dominicanos residiendo, tenemos tratados de libre comercio, tenemos un comercio muy fluido y se constituye en el principal destino. Y, y obviamente que eso se tiene que mantener. No tan así también yo vería que se ha enfriado las relaciones con China. Más bien se están manteniendo a los niveles que se tienen que tener, obviamente, viendo que que los Estados Unidos se constituiría en una prioridad
por lo menos contemporáneamente, sin subestimar, sabiendo, teniendo presente el potencial que tiene China de cara al futuro. Es una potencia. Y Sí. nosotros tenemos un vínculo ya muy estrecho con China, y lo que hay es que seguir trabajando esas buenas relaciones, sin que cualquier situación que se constituya en un conflicto entre una relación u otra con los Estados Unidos, porque pueda afectar ese tipo de relaciones. Entonces, siempre obviamente viendo que por el momento, por el contexto actual, nos tenemos que manejar con los Estados Unidos, pero fortalecer cada día más esas relaciones con China. Sí, y realmente China es uno de los países que no solamente de manera económica ayuda al país, sino también aporta de su cultura en el Faro Colón. Ellos han donado muchas de los artefactos que están allá de manera inmediata, o sea, de que enseñando también su historia. El tema con Estados Unidos es algo interesante porque en Estados Unidos no solamente es una potencia que nos ayuda directamente económicamente, sino también tenemos muchos dominicanos que viven en el exterior, que también eso es ahí donde viene la gran cantidad de las remesas, especialmente del estado como Nueva York, Pennsylvania, Miami, que son estados que una población muy grande de dominicanos existen, y también esas remesas vienen a esta parte del país, ¿verdad? O sea, al país. Entonces, esas relaciones son importantes que no se rompan, porque puede afectar esas remesas que tantas familias de aquí de la República Dominicana la necesitan, que esos parientes van hacia afuera y dan esas ayudas. Y usted tiene razón cuando señaló que se podría percibir un nivel de enfriamiento, porque a la llegada del actual gobierno vimos que no exhibió que era su prioridad China, sino los Estados Unidos. De hecho, a partir de cuando ve que durante la pandemia se genera esa cooperación con las vacunas, es que ellos comienzan a darle un sentido real a China. Pero se podría ver por esa vía. Pero No, ellos llegaron hasta en un Tesla. En un Tesla que más nunca lo engavetaron, más nunca se ha vuelto a ver ese Tesla desde que se puso la cinta presidencial. así es. Algo que se pensaba que, porque claro, o sea, desde el punto de vista de cooperación, que un presidente utilice una marca como esta para ser exaltado como tal, a ser primera figura mandataria de un país, se supone que el mensaje que tú estás mandando es que o tú me vas a poner una zona franca, o vamos a hacer una fábrica, algún tipo de cooperación con esta empresa. Pero al final del día eso quedó en la nada. Ni hay una fábrica de Tesla en República Dominicana, ni siquiera de batería. No hay un proyecto a largo plazo, qué sé yo, para poner una estación de De SpaceX solar. en Barahona para mandar par de cohetes, o que lo mismo que lleguen de los cohetes se vengan y se gocen el resort de la República Dominicana. O sea, nada de eso. Simplemente vemos a Starlink que entró Starlink, sí. a través de, obviamente, un mapeo de la República Dominicana que se le dio, obviamente, la anuencia para que hiciera esto, porque estamos hablando de territorio extraterrestre de la República Dominicana, y todo eso se maneja a través de tratados internacionales. Pero solamente hasta ahí quedamos. O sea, Sí. no Y no, y estamos hasta los viendo- combustibles subieron. No, y que esas empresas que hasta cierto punto se están viendo beneficiadas del uso de su imagen y demás, no están dejando impuestos en la República Dominicana tampoco. Entonces, ¿qué usted opina? ¿Que eso fue todo un bluff, o quizás es algo que la política exterior dominicana no está No tomó en haciendo uso consideración. como debió de haberlo hecho? con el tema de esa imagen que se quiso dar, quizá era un tema del momento. O sea, yo no lo vi un auto muy costoso, Muy ¿verdad? costoso. Muy Por costoso. encima No de es el $100,000. promedio del auto que maneja el típico dominicano. Claro. Entonces, no era en el que tenía que llegar quizá el presidente. Obviamente él tiene los criterios de llegar en como él lo considere, pero siempre lo que se busca un gobierno es parecerse lo más posible a su pueblo. Sí. Y que mande esa imagen de llegar en un Tesla como que no se encaja tan tradicional, en la cultura tradicional de los pueblos. Y obviamente que también buscar siempre esa dimensión de los grandes negocios que se pueden hacer, esos tratados internacionales, y que su entrada de esas inversiones extranjeras directas lo que genere también es ese nivel de fiscalización, de impuestos, de que un Estado se solidifique más. No, sí, es algo importante de notar que, bueno, desde ese momento que por lo menos dio esa imagen, se han entrado más vehículos que tienen el uso de, vamos a decir, energía eléctrica para hacer el motor que arranque ese tipo de vehículos eléctricos, obviamente, perdón por la redundancia. Se ha visto un incremento en los vehículos, y pero muy Sí, poco. pero eso es comprando vehículos.
No, sí, pero te lo digo en el sentido que Yo no lo se ha quiero hecho es que una se hagan infraestructura. vehículos en República Dominicana de ese tipo, para Que- incentivar la economía nacional. sería, No que se vamos a quede el decir, dinero en Estados Unidos. lo entiendo perfectamente, pero también recuerda que al entrar estos vehículos, sí, vamos a decir de una manera, apoya, vamos a decir, a una parte de la economía que pues, quizás se haya movido hacia un vehículo que lleve menos consumo, por así decirlo, pero también no se ve la infraestructura que se ha montado para ese tipo de, de vehículos. O sea, son muy pocos los charging stations, especialmente aquí en el Instituto Nacional. Hay algunos, pero ya de manera en el país completo no hay esa infraestructura. Entonces, no solamente es darle el paso, y eso es lo que yo me quería referir, darle el paso de irse a esas energías reusables, a esos vehículos reusables en energía, sino también darle la infraestructura y abrir ese mercado. Eso es lo que yo me quise referir. Y Pues, eso justificaría el propósito de llegar de el ellos, primer ¿verdad? día en ese Tesla. Ujú. Si hoy se estarían ensamblando por lo menos en la República Dominicana, o esas grandes empresas, el Claro. propietario de esa fábrica de autos, Esa Gigafactory, estaría entrando ajá. más su producto. Sería genial Sería, tener aquí sería. una fábrica de Elon Musk en República Dominicana. Claro, ¿por qué claro. no? Tenemos el internet, dicen que es muy bueno. El mejor. Sí, El Starlink. El mejor, mira, eso Diri. son 100 megabytes, casi 200 Sí, megabytes por segundo. sí, y el que costo, bajan. el costo. Es un poquito caro. Bueno, Sí, son como 25,000 pesos para instalarlo. para instalarlo, Para pero instalarlo. la mensualidad Son parecería como que 5,000 y pues, pico. sí, Pero, Sí. pero pero valen, funciona, valen, es lo la valen. información que tengo. Sí, lo valen. Mario Eugenio. Como cambiando un poco el tema, ahora hay una pregunta para usted. Como diplomático experimentado, ¿usted considera que la República Dominicana debería de tomar un giro en su política exterior o realmente hasta ahora va en el camino right track? Camino correcto. Mire, yo creo que se tiene que repensar de nuevo nuestra política exterior. Nosotros tenemos fundamentos tradicionales en cuanto a la aplicación de nuestra política exterior de forma tradicional. Tenemos ya definido cuáles son nuestras prioridades y qué nosotros tenemos que difundir a nivel internacional. Yo creo que el problema que podríamos ver es cuando se vincula una política exterior con un propósito particular. La política exterior tiene que ser el resultado multidisciplinario de muchas instituciones en la República Dominicana y que se configure un proyecto de nación en conjunto para nosotros así promover y dimensionar a la República Dominicana en el exterior. Si esa política exterior es invadida de alguna forma por un propósito personal, que es lo que hemos visto, de promover una figura, entonces ahí sí podría traer algún conflicto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Volver de nuevo a los orígenes y definir esa política exterior que nosotros necesitamos. Bueno, cambiando un poco de tema, además de ser abogado y diplomático, también sé de que eres candidato a diputado por Junto Podemos, al igual que yo, que soy candidato a regidor. Explícanos un poco más de cómo se lleva esa coalición de partidos y esa estrategia. Mire, el BIS y una gran cantidad de partidos minoritarios que han desarrollado, han compuesto un bloque de partidos que apoyan a la Fuerza del Pueblo y al presidente Fernández como alternativa, han decidido llevar una gran cantidad de compañeros que de alguna forma no quedaron en la boleta electoral de la Fuerza del Pueblo, pero tienen incidencia real en todos sus aspectos políticos y en Y su sus demarcaciones. en su demarcación. Entonces, como una forma de no dispersar el voto y en una boleta que lleva al presidente Fernández como presidente, lleva a Omar Fernández, en el caso del distrito, como senador, Sí. y lleva a Domingo, que es parte, Domingo Contreras, que es parte también de la Alianza Rescate RD Y de Juntos Podemos. y de Juntos Podemos. Entonces, en ese sentido también, en algunos puntos específicos se han escogido candidatos a alcalde, regidores y diputados que puedan de alguna forma también participar en un partido amigo, un partido aliado, y así desarrollar su proyecto y promover y fortalecer la candidatura del presidente Fernández. Ese ha sido el propósito. Obviamente que si esos candidatos quedan,
no han perdido su condición de dirigente, miembro de la Fuerza del Pueblo, porque así ha sido Los dicho. acuerdos. Claro. Según tengo entendido. Estas alianzas hasta cierto punto pues parecen tener una importancia a medida que se va ajustando el calendario electoral cada día más preponderante. ¿Cree usted que será, qué porcentaje pudiera sacar, que influya tanto? Porque aquí hay un tema que estuvimos hablando al principio, que fue lo de las encuestas. Y quiero hablarlo así un poco ya desde el punto de vista político, porque me parece bastante intrigante que existe esta guerra de encuestas en la República Dominicana, algo que quizás no es tan nuevo, no es tan novedoso, digamos así, pero la gran novedad es que choca la información de una manera abstracta, porque si tú te fijas, o sea, vemos encuestas como la de RCC Media, donde hay un porcentaje altísimo, y digo RCC Media porque lo publicó, sabemos que es la Gallup dominicana, por si acaso. Pero publica un porcentaje donde el presidente Abinader pues se ve muy favorecido, pero luego vemos otras encuestas de otros medios privados donde la cosa pues obviamente se ve muy diferente. El uso de la posverdad en esto, hasta cierto punto, ¿dónde cae? ¿Cómo pudieran ustedes enfrentar esto como partido político? ¿Hasta dónde se le debe educar a la población? ¿De qué encuestas seguir y cuáles no? ¿Nos puede arrojar un poco de luz? Porque me imagino que, así como yo, hay muchos más confundidos. Por supuesto, lo primero es que la importancia de las relaciones y de las alianzas entre los partidos. Nuestro sistema partidista, político, electoral, se ha construido, se construyen fuerzas sobre la base de las grandes alianzas. Y en el historial que nosotros podemos evidenciar en todos los procesos electorales, los que se han constituido en ganadores, en triunfadores, ha sido porque han desarrollado las principales alianzas. Y en eso Leonel Fernández, como líder político, tiene una experiencia acumulada en formar esos grandes frentes. Obviamente también que de cara a los procesos electorales, las encuestas pasan a ser también un medio propagandístico. Incluso primero, su propósito debería ser informar de alguna forma a la población cuáles son las tendencias que se están dando de conformidad con las percepciones que se puedan ver en una sociedad. Y obviamente también como un instrumento de los partidos para poder desarrollar su estrategia política. Ese debería ser el propósito. Sin embargo, no deja de ser también ese elemento propagandístico. Y visto desde el punto de vista de la propaganda, cuando se utilizan ese tipo de encuestas como las que usted ha señalado, vemos en su análisis que carecen del rigor científico, de una correcta aplicación de lo que tiene que ser una encuesta real. Y el muestreo. Y el muestreo, Sí, muestreo muy bajito. No, y en ese mismo ámbito le comentaba a César, perdone que lo interrumpe, que incluso cuando tú buscas de dónde sale la data, hay incluso compañías que ni siquiera existen, y similarmente está pasando en Estados Unidos, y le comentaba a César que hay encuestadoras que están, por ejemplo, arrojando que Nikki Haley está mucho más arriba que Ron DeSantis, y lo quieren poner que Trump va ahí con Nikki Haley en ese sentido, porque esas encuestadoras quieren favorecer a ese candidato, y se está dando similarmente en todos los países que van a tener comicios en el 2024. O sea que nosotros no somos la excepción en ese ámbito. En los Estados Unidos tienen otro rigor las encuestas. Sí. Y tienen una valoración. El votante estadounidense cree mucho en la encuesta porque en el historial electoral han tenido buenos resultados. Lo que ocurre también aquí en la República Dominicana, en el caso específico, que vemos esa encuesta, que incluso muchas de ellas son hechas por redes sociales, parecería que Sin candado. sin candado, votan así. Entonces, lo que se manda son percepciones y eso se paga. Eso se paga, entonces ahí es donde se compromete. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, que vemos una tendencia muy marcada al crecimiento en las encuestas del Donald Trump, parecería que ganaría las elecciones. Pero en los Estados Unidos veo también que hay una situación, es que no siempre es así. O sea, al presidente en los Estados Unidos se evalúa mucho por su política exterior. O sea, Estados Unidos es una nación con instituciones muy sólidas y el jefe de Estado está determinado a ejercer su condición de imperio y esa política exterior que tiene que desarrollar. Biden
ha mantenido una política exterior un tanto coherente con los intereses de los Estados Unidos y me parece un tanto preocupante que el elector promedio en los Estados Unidos pueda evaluar la política exterior de Donald Trump de forma positiva y eso pueda quizá de alguna forma no hacerle quedar bien porque lo vinculan mucho con Putin, su viaje que hizo a Corea del Norte, porque las instituciones gobiernan en los Estados Unidos. O sea, el presidente no se dedica mucho al gobierno local. Sí. Le quería hacer una pregunta. ¿Usted cree que sea posible, ya que estamos hablando de los Estados Unidos, que en República Dominicana se dé el primer debate presidencial, así como están dando las cosas a nivel político? En principio, los principales candidatos han dicho que sí. Pero creo que para que se dé, tiene que surgir una institución que organice sobre la base de unos criterios muy transparentes el debate. El presidente Fernández ha sido reiterativo en decir que sí, y hoy vi una entrevista del presidente Abinader que dice que estaría dispuesto. Entonces, vamos a esperar. Ahora, ¿qué institución lo organiza? Eso hay que ver. Eso hay que ver, porque eso sería un debate histórico aquí. Y ver al profesor Leonel Fernández irse contra Luis Abinader, contra Abel Martínez. Sería interesante ver cómo esas ideas se combaten entre sí. Realmente yo considero... darle participación también a esos candidatos presidenciales de partidos minoritarios para ver cómo le va, si no se decide. Sí, no, también que le pueden dar una sorpresa. Que tienen algunos, ¿no? Claro que sí. ¿Tiene algún mensaje para la población dominicana que nos quiera dejar en la tarde de hoy? Bueno, agradecerle primeramente, ¿verdad?, su escucha y siempre también como dirigente político, agradecerle el respaldo continuo que se expresa, ¿verdad?, en nuestra demarcación. Hoy es un día también que tiene sus complejidades. Mandarle un mensaje de exhortación, de cuidarse, ¿verdad?, porque el distrito lo ha señalado ya como una zona proclive a ciertas inundaciones y siempre, bueno, sentirnos muy agradecidos por ese respaldo que nos dan y con ustedes también. Las gracias por este momento que me han hecho pasar muy agradable. No, de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias también al elenco por el tiempo que nos da. Y bueno, se nos ha acabado, valga la redundancia, este tiempo y queremos desearle a toda la audiencia una feliz Navidad. Pero aparte de eso, queremos también que tomen en cuenta las informaciones que se van a estar pasando por meteorología y también por el COE. Dado las situaciones que hay de precipitaciones de lluvia en las próximas 24 o 48 horas en la zona de la capital. Ya ustedes saben el tema del drenaje pluvial, en fin, para que nadie le dé cotorra, vamos a decir así. Aguarezcase en su casa, trate de no andar mucho en el medio, se dañan los vehículos, se iban a dar supuestamente unos millones de que para gente que habían tenido problemas. No esperen eso, no lo van ya ustedes saben, gracias por su sintonía, estamos en el canal 80 de Claro y Altiz. También estamos de manera diferida por todos los streaming, los canales de streaming como Spotify, Amazon Music, Apple Music y demás. Y nos pueden seguir viendo el próximo martes como de costumbre en su programa Seguridad y Defensa.